tenemos hoy. Todo esto con Isabel Díaz Ayuso retirada de la escena pública porque coincide esto y coincide el camino de su pareja, de González Amador, hacia el banquillo. Con un riesgo ahora mismo, y es que la Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión. Es decir, entrada en la cárcel. Pedro Gómez, lo que hay en estos momentos es un señalamiento que 3 años, 9 meses pueden implicar pena de prisión para González Amador. Y es que el ingreso o no en prisión de González Amador después de esa hipotética condena a la que podría ser condenado depende de varios factores. Primero, porque la Fiscalía pide 3 años, 9 meses de prisión que se elevan hasta los 5 por las acusaciones populares porque le incluyen organización criminal. De ser una condena superior a los 2 años, tanto el juez como las partes personadas podrían solicitar su ingreso en prisión provisional. Pero recordemos que de ser condenado en esa hipotética condena no sería una sentencia firme. Por lo tanto, podría recurrir esa sentencia y de esa manera quedar suspendido su ingreso en prisión. Por ejemplo, Rodrigo Rato o Alberto Luceño tienen condenas similares por cuantías evidentemente mucho superiores a cerca de los 4 años, pero ambas tienen suspendida su ingreso en prisión porque recurrieron a instancias superiores esa condena. Todo esto, Pedro, con un mosqueo entre las partes considerable. Porque están diciendo, oiga, ¿y la UCO? Y aquel informe que se solicitó, han pasado 140 días, han pasado 20 semanas desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía Anticorrupción, solicitó a la Unidad Central Operativa, a la UCA o de la Guardia Civil, que elaborase el informe sobre Alberto González Amador. 20 semanas después, Pedro, ese informe está todavía por llegar. Y es algo que choca con la celeridad que hemos visto en otros casos como el de Begoña Gómez o el de Koldo García. Hemos visto cómo la UCO realizaba un informe en tan solo 72 horas con respecto de los correos que se recibían por parte de la asesora y miembros de la Universidad Complutense de Madrid, como a las pocas semanas de saltar el caso Koldo conocimos el patrimonio de José Luis Ábalos o recientemente ese de casi 400 páginas de las conversaciones que implicaban al ministro Ángel Víctor Torres. Más de 4 meses después de que lo solicitara la Fiscalía el 27 de junio, aún no hay noticias sobre ese informe de los movimientos económicos que solicitó la Fiscalía con respecto a Alberto González Amador. Se sienta en el banquillo de los acusados por evadir presuntamente 350.000 euros al fisco. A día de hoy sigo siendo, por parte de la Fiscalía, el delincuente confeso y estoy condenado. Condenado aún no, pero no solo la Fiscalía, las acusaciones populares, 2 jueces de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid acusan a González Amador de fraude fiscal y falsedad documental. Yo es que no era un ciudadano normal, yo no era Alberto González. En efecto, desde que estalló el caso ha sido defendido desde la presidencia madrileña. Particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado. Pese a que las inspectoras de Hacienda declararon que lo que les llamó la atención no fue que fuera el novio de Ayuso, sino que incrementó la facturación exponencialmente y casualmente disminuyó la cantidad de impuestos que pagaba. En concreto, pues tiene unos ingresos de 2.330.000 euros aproximadamente. Lo que es llamativo es que baja la tributación. González Amador se presenta como la víctima Del Reino de España. por la nota de prensa que redactó la Fiscalía, que a su juicio confirmó sus sospechas de que estaba sufriendo una persecución por ser el novio de Ayuso. Aquella paranoia que yo tenía no era tal paranoia. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Esa es su estrategia, apelar a que se han violado sus derechos a la defensa para intentar librarse de los 3 años y 9 meses de prisión que pide la Fiscalía y los 5 que piden las acusaciones populares. O sea, lo que puede pasar es o me voy de España o me suicido. Aunque ahora la única opción viable para González Amador es preparar el juicio oral al que se va a enfrentar próximamente. Emilio Delgado, las partes, ahora mismo digo, con un mosqueo considerable, han pasado 140 días, ese informe de la UCO sigue sin llegar. Permíteme, Javier, dar un paso atrás para poder dar 2 hacia adelante. Decía Hugo, colaboración público-privada. A mi espalda está el Hospital Universitario de Móstoles, de gestión pública, y enfrente de mí el Hospital Rey Juan Carlos, de gestión privada. Si una mujer quiere hacerse una mamografía en el hospital de gestión pública, va a tardar 145 días de media, y en el de enfrente solo 1 semana. ¿Quién gestiona el de enfrente? Quirón. ¿Quién es Quirón? Quirón es una empresa que ha sentado a una representante en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 17 años trabajando en Quirón, la consejera
de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 5.000 millones de euros ha dado la Comunidad de Madrid a Quirón y 2 millones de euros ha dado Quirón al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora viven los dos en pisos pagados con ese dinero. ¿Alguien me puede decir que todo esto no tiene nada que ver una cosa con la otra? ¿Alguien me puede decir que no se están poniendo todos los medios habidos y por haber de la Comunidad de Madrid, y quizá algunos que no son solo de la Comunidad de Madrid, porque llama mucho la atención la tardanza del informe de la UCO, al servicio de la defensa de este defraudador fiscal confeso? ¿Cómo no va a estar enfadada la gente? Es que es normal, es que nos están robando el derecho a la salud, se están forrando a costa de la salud de la gente y encima tienen la cara dura de ir de víctimas por la vida. Es normal que haya enfado, claro. ¿Usted cree que 140 días son razonables? ¿Esto es algo más? A mí me parece que es una vergüenza. No es normal, por lo menos llama muchísimo la atención que haya informes prácticamente que se hacen just do it, ¿no? O sea, lo pides y a la semana los tienes. Y sin embargo llevamos 5 meses esperando que la UCO investigue y nos aclare qué está pasando con los negocios turbios del presidente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues mire, ¿qué quieres que te diga? Ojalá tuviéramos un presidente de la Comunidad de Madrid que perdiera menos tiempo teniendo que justificar los ingresos opacos de su familia y de su entorno, y tuviera tiempo para defender la sanidad pública, tuviera tiempo para decirle a los lobbies de la sanidad o de la vivienda que Madrid no está en venta. Ojalá. Una Emilio crisis Delgado, de cribados Más Madrid. ahora mismo que acaba Encantado, de lo de saltar Just Do It. efectivamente a Madrid. Cuídese, un Porque abrazo. En Madrid, 571 personas han recibido resultados negativos de sus cribados, cuando en sus historiales médicos hay positivo. Tumores o cáncer que son notificados como negativos, pero que en los historiales médicos pone positivo. Hay ahora mismo una crisis que acaba de saltar y el argumento es, de nuevo, es la empresa privada. Se señala, se culpa a la compañía privada que notifica diciendo esto ha sido un error de la gestión privada. Marta Ita, lo que tenemos ahora mismo son 571 alarmas sobre la mesa. Pues sí, Javier, imagínense el auténtico disgusto que se han llevado esas 571 personas al notificarles erróneamente que habían dado negativo en esos cribados de detección de cáncer de colon y de recto. No era así, incluso alguno de esos pacientes ni siquiera se había hecho la prueba cuando les llegó la carta diciéndoles que habían dado negativo. Desde la Consejería de Sanidad aseguran que este problema ya se ha resuelto, que ha durado una semana, que el proceso clínico de esos pacientes no se vio alterado y que solo es un fallo en la comunicación. Sin embargo, la polémica está servida. La oposición dice que esto fomenta la inseguridad de los madrileños en la sanidad y piden ya la dimisión inmediata de la consejera. Marta, todo esto pasa con Isabel Díaz Ayuso baja por enfermedad. Sí, utilizando precisamente una ambulancia por una leve indisposición de la que informaba su propio equipo. Así tenía que abandonar la misa que se celebraba en las últimas horas por la patrona de la Comunidad de Madrid. Ayuso tuvo una bajada de tensión y de pulsaciones. Se encontraba mal por una fuerte gastroenteritis. Tuvo que ir al Hospital Fundación Jiménez Díaz, pasar unas horas ahí ingresada, pero ya ha sido dada de alta y según su equipo, fuentes de la Comunidad de Madrid nos confirman que mañana está previsto que retome su agenda oficial. Esta es ahora mismo la situación, 571 negativos que constan de otra manera en historiales médicos y esta denuncia que presenta Más Madrid. Emilio Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Encantado de estar con vosotros. ¿Es un qué? ¿Error de máquina, error de empresa, error de privatización? ¿Qué es esto? Es una vergüenza. Y es gravísimo, y es extraordinariamente serio lo que está ocurriendo, porque hablamos del cáncer de colon, que es el que más crece entre la población, incluso entre la población de menos de 50 años, y por eso la prevención es fundamental. ¿Qué ocurre? Que precisamente el cribado de cáncer de colon es muy eficaz para prevenir. Ahora, si en el proceso lo hacemos mal, si por ejemplo en la parte final del proceso, en la comunicación de resultados, esto se hace mal, pues es extraordinariamente grave porque se puede generar una falsa sensación de seguridad en cientos de personas que creen que no tienen un problema y sí lo tienen. Y por tanto estamos privando a esas personas de poner remedio para que la enfermedad pueda amortiguarse o para que al menos no derive en una enfermedad mortal. Lo que ha ocurrido sería menos grave si los médicos de familia
tuvieran menos pacientes o más tiempo y conocieran a sus pacientes y pudieran alertarles, porque en la aplicación sí que venía el resultado correcto. Pero no tenemos eso, tenemos médicos de familia sobresaturados, con muy poco tiempo, y además en Madrid 600.000 personas, repito, 600.000 personas no tienen médico de familia asignado. Entonces, todo conduce a lo mismo. Hay una agenda de desguace, de deterioro de la sanidad pública con un interés muy claro, ¿no? Por un lado, privatizar la sanidad para mayor beneficio del lobby de la sanidad privada y, por otro, impulsar la agenda de aquellos que quieren desprestigiar lo público y que consideran que lo público es ineficaz y es ineficiente, pero porque ellos hacen que sea ineficaz e ineficiente, ¿no? Y esto hace avanzar la agenda, a su vez, de una derecha que dice que los impuestos son un robo. Claro, al final lo público se queda sin defensores, porque quien tiene dinero para emanciparse de lo público e irse al sector privado, pues lo hace. Y quien no tiene dinero va a servicios públicos pues desguazados o inexistentes en muchas ocasiones y tampoco tiene muchos motivos para defenderlos, ¿no? La Comunidad de Madrid lo que está diciendo es, oiga, la notificación es una cosa, pero los médicos, grandes profesionales, detectan esto y le avisan a usted. Aunque haya habido una notificación negativa, su especialista y su médico sí lo va a detectar. Claro, te comentaba hace un momento, hay quien tenga médico de familia, sí, pero es que hay 600.000 personas que no tienen médico de familia asignado y los suplentes bastante tienen en muchas ocasiones con atender el aluvión de pacientes nuevos a los que no conocen como para ponerse a mirar si han llegado o no o si están correctas o no las pruebas diagnósticas de otros pacientes. Es que el desguace es brutal. Decía antes Hugo que si es posible la colaboración público-privada. Me cansan un poco los eufemismos ya. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de las residencias. Por cierto, a las víctimas de las residencias también se las insultó con los mismos argumentos, que estaban politizadas y que eran activistas. Claro, el 98% de la gestión residencial en Madrid es privada. ¿A eso le llamamos colaboración público-privada? O cuando nos dicen que es que lo privado es más eficaz. Bueno, ¿más eficaz en qué términos, no? Estamos viendo cómo poco a poco se ha ido desmantelando la sanidad pública en dos sentidos. Por un lado, se adjudican parcelas de la sanidad que antes eran públicas a la gestión privada, por ejemplo, la gestión de hospitales, la limpieza de quirófanos o la comunicación de resultados en los cribados, y por otro lado se empuja a la población, que confía cada vez menos en la sanidad pública, a contratar seguros privados. Madrid ha sido el laboratorio. Mientras que el 25% de la población en España tiene un seguro privado, aquí ya es del 40%. Ojo, porque a lo mejor un día nos levantamos y nos han robado cosas que eran muy importantes para nuestra sociedad. Y Javier, a lo mejor no ha sido ningún inmigrante pobre el que nos las ha robado, a lo mejor han sido estos que van de patriotas y no tienen ningún empacho en desguazar a los suyos, en robarles, en dejarles sin algo tan importante y tan fundamental como el derecho a la salud. Me está incendiando la mesa Emilio Delgado, así que no me quiero decir, vuelvo contigo enseguida. Sara, Hugo, no, estáis aquí los dos de... No, pero yo creo que la clave la estaba dando Emilio. Creo que aquí hay dos métodos de hacerlo, de desmantelar los servicios públicos. Primero es con una inversión mejor en la sanidad privada. Empiezas a invertir en hospitales, en centros privados y desmantelar los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que cuando desmantelas un hospital público o un servicio público ya es un servicio más desgastado y peor para la ciudadanía. Que aquí entra el otro factor. El ciudadano dice, yo necesito hacerme una prueba, tengo un cáncer, tengo cualquier tipo de enfermedad, me voy a hacer un seguro privado porque mi hospital ya no me atienden. Mientras, eso sí, ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una gastroenteritis, que creo que la hemos tenido todos, se la llevan en ambulancia y a las 3 horas está dada de alta. Que digan cuántos madrileños en esta comunidad llegan con una gastroenteritis y tardan 3 horas en darla de alta y la llevan en ambulancia. Ninguno. Estás las 24 horas en el hospital y si te atienden. O sea que claramente la sanidad no es para todos igual. Por alusiones. La cooperación público-privada que decía no significa sacar de lo público y dárselo a lo privado. Significa invertir bien en lo público. Y digo, la Comunidad de Madrid invierte, está a la cola de inversión per cápita en sanidad. Y tiene que aumentar esa inversión de la sanidad pública. Esos son los datos. Y esa es la realidad. Tiene que aumentarla. Pero hay áreas, hay áreas como, por ejemplo, las notificaciones, que pueden perfectamente externalizarse. Áreas, insisto, como las notificaciones, lo que pasa es que hay que externalizar correctamente. Y si hay fallos en esa externalización, como hubo en este caso, que se notificó de una forma incorrecta, habrá que, en fin, pero es que las notificaciones de forma incorrecta matan. Las notificaciones de información incorrecta matan y dejan vidas en el camino. Así que ya está bien, vamos a poner las cosas por su nombre y a llamarlo como de alguna forma, si hay una irregularidad en los datos o en la información que se le da a un paciente, está en riesgo su vida. Esta gente puede morir. Se nos
nos movemos. A ver si adivináis, brevísimos. A ver si adivináis qué grupo de hospitales en Madrid es responsable. No digo que no haya otros también, quizá, estoy buscando y estoy buscando, pero desde luego, destacadamente, a ver si adivinas cómo se llama el grupo privado que hace el Prebecolon en la Comunidad de Madrid. Quirón. ¿Cómo se llama? Quirón, que es una... A ver, yo creo... Yo creo también... Que hay mucha plancha hoy, Yo señores, creo también en la colaboración público-privada, que la hacen todas las comunidades, porque a raíz del escándalo de los cribados de mama también se descubrió una clínica privada en Castilla-La Mancha que había cerrado y dejó a 3.000 mujeres pendientes de una mamografía. Y quiero recordar que en este país los funcionarios estatales, el 80%, tienen la sanidad privada, que además es de libre elección y eligen la privada y lo elige desde el más básico, el policía de la escala básica, a un ministro. Es decir, aquí hay parte de funcionarios y de trabajadores públicos que se les deriva, y que además el ministro Óscar López acaba de renovar el convenio con Muface y con la sanidad privada de los funcionarios. Pero tenemos 3 territorios que ahora mismo son capitales de la privatización. Y, casual o no, causal o no, pero esos 3 territorios están presentando estos problemas. Cataluña, Madrid y Andalucía, por ese orden. ¿Causal o casual? Juzguen ustedes.